Vamos ahora a la ciudad de Nueva Orleans, donde se encuentra David Smilde. El profesor Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane y tiene muchos años, ya varias décadas, estudiando el caso venezolano. Es un experto, además tiene una gran ventaja frente a tantos analistas venezolanos, que está afuera, puede ver las cosas a la distancia, con cabeza fría. David, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, gracias por llamar. David, has publicado un artículo muy interesante, donde comparas el proceder de Nicolás Maduro luego del 28 de julio y dices que puede seguir los pasos de Daniel Ortega y podría permanecer, atornillarse en el poder. ¿Por qué piensas eso? Bueno, César Miguel, un poquito con contexto. Eso, la verdad que eso es un párrafo al final de este artículo y eso no fue el título que yo le di, sino los editores lo dio eso. Entonces, eso le parece así como el punto principal de ese artículo. Pero realmente era un poco de revisar qué es lo que pasó en las elecciones y qué es lo que no pasó. Y bueno, podemos hablar sobre eso, pero este punto sobre la cual preguntas sobre Nicaragua, lo que quise decir allí, quería que la gente pensara que el hecho de que Maduro es un presidente ilegítimo, que está muy claro que cometió un fraude, está claro a todo el mundo dentro y fuera del país, es un gobierno ilegítimo, no quiere decir que es un gobierno débil, ¿no? Claro. Hay que darse cuenta que los gobiernos hacen muchísimo esfuerzo para ser legítimo, para tener respaldo, pero sin eso también se puede gobernar, porque en el caso de Maduro tiene todas las ramas del gobierno, lo controla, tiene la Fuerza Armada y tiene la compañía de petróleo. Entonces, tiene muchos recursos, ¿no? Con la cual puede gobernar, aunque ya son muy pocos la gente que cree en el chavismo ya, y por lo menos su versión de Maduro. Y puede seguir gobernando usando la represión selectiva, usando así como que los tratos económicos preferenciales con ciertos sectores, dándole prioridad, preferencia a Fuerzas Armadas. Entonces, sí puede gobernar y es importante darse cuenta que lo que hace falta es, o sea, una estrategia. No, y en el artículo no estoy ofreciendo una estrategia, pero que lo que sí estoy mostrando es que hace falta una estrategia política. El mero hecho de que es ilegítimo no lo va a hacer caer. A ver, apuntas, y quiero detenerme en esto. Te voy a leer textualmente, David. Con las democracias occidentales agotadas por el caso de Venezuela y convencidas de que ni las sanciones ni los gobiernos interinos funcionan, y con sólidas alianzas con autocracias globales, las probabilidades de que Maduro sobreviva a esta crisis están claramente a su favor. ¿Qué quiere decir con democracias occidentales agotadas? ¿Están hartas? ¿Se fastidiaron? ¿Es que quedaron con las manos vacías, impotentes ante el caso venezolano? Bueno, lo que se vio en 2019 era un gran empuje entre Estados Unidos, la administración Trump y la Unión Europea, así de reconocer a Guaidó, de tratar de presionar a Venezuela para que tuviera que hacer una transición a la democracia, una elección para ir más allá de esa situación. Y nada de eso funcionó. O sea, realmente la presión, las sanciones golpearon más a la población, realmente terminaron fortaleciendo al gobierno Maduro. El gobierno de Guaidó, del gobierno interino, a fin de cuentas, tú puedes ser el presidente más legítimo, puedes tener una consulta en la Casa Blanca, pero si no controlas instituciones, realmente no es nada, Sí. terminó siendo así un ridículo. Entonces ahora, en 2022, Rusia invade Ucrania, causando una crisis energética en Europa. Estados Unidos no quiere que Venezuela se siga deslizando hacia el este.
Entonces, el punto de vista que hay es que, bueno, regresar a un régimen de sanciones económicas sectoriales realmente no es lo que quieren estas democracias occidentales. No, tampoco un otro gobierno interino. Entonces, sin eso es un poco limitado lo que pueden hacer. Realmente no. Si en 2019 yo creo que eso fue el mejor, así como que intento de estos, las estrellas se alinearon para que Ujú. presionaran fuertemente a Maduro. Eso no va a volver a pasar. En el futuro previsible no va a volver a pasar. Tiene que haber otra estrategia. Hay un riesgo fuerte y cuando lo he leído produce cierta incomodidad porque tienden algunos a comparar a Edmundo González Urrutia, ahora fuera de Venezuela, en Madrid, con lo que fue Juan Guaidó. Juan Guaidó era un presidente interino y Edmundo González Urrutia es, de hecho, el presidente que resultó ganador en las elecciones, aunque no esté proclamado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se pueden comparar ambos casos? ¿Pueden correr el señor González Urrutia el mismo destino de Juan Guaidó? Sí, claramente. O sea, no son comparados en el sentido de que Guaidó no fue elegido de manera de que lo fue Edmundo González, ¿no? Sí, Edmundo González tiene más, realmente un presidente electo tiene más legitimidad, pero claro. lo que tiene en común es que ninguno de los otros tenía un espacio institucional, no tiene acceso a las instituciones y poderes que corresponden a un presidente. Y con eso pueden estar afuera, pueden tener todas las reuniones que quieren con diferentes presidentes, pero es muy difícil que lo que se va a lograr con eso, ¿no? La idea de que el gobierno Maduro se va a desmoronar antes del 10 de enero, Mm. realmente no hay razón para pensar eso. Hay que pensar en otra estrategia. Como digo en el artículo, eso no puede ser que como las murallas de Jericó se van a caer sencillamente porque el gobierno de Maduro no es legítimo, ¿no? Que Sí, pensaron en otra cosa. sí, utilizaste la imagen bíblica en tu artículo de las paredes Sí. de Jericó. Voy a leerte textualmente. Los reveses que ha tenido la oposición, quiero advertirle a nuestro oyente que no conoce tu artículo que hablas de todos los logros importantes de la oposición, cómo la oposición opta por la estrategia electoral, cómo se une y se logra un bloque opositor bastante amalgamado. Pero cuando hablas de los reveses, dices, los reveses han ocurrido en áreas donde la política no se priorizó, como en las negociaciones antes y después de las elecciones, en la estrategia tras el fraude y en el involucramiento de los sectores populares en momentos claves de movilización. ¿A qué te refieres con la estrategia tras el fraude? ¿Y a qué te refieres con lo de los sectores populares, David? Mira, primero los sectores populares. Cuando hubo la elección fue el 28 de julio. El día siguiente, esa misma noche, María Corina Machado y el mundo no llamaron a la gente a la calle. El día siguiente, el 29 y el 30, salieron muchos de los sectores populares. No era el llamado, pero ellos espontáneamente y por movilización de algunos sectores de la oposición salieron a la calle. Entonces fue una cosa que cualquier viendo los medios sociales o otros medios podía ver eso. Entonces cuando María Corina después habló el 29, llamó a una concentración, yo creo que fue en las Mercedes o Palo Grande, un sector del este, Ujú. y ni mencionó, no mencionó que había esa movilización en el sector de populares, ¿no? Y yo creo que si en ese momento se llama, mira, aquí los sectores populares heroicos están saliendo, están llevando la batuta, realmente estos son los que nos va a llevar para adelante. Uno puede imaginar una movilización masiva que podría haber abrumado el gobierno. De repente no. Podría haber llevado a otro desenlace también. Pero eso sí fue un error estratégico. El otro que es, bueno, a mí me pareció que esta vez un acierto, o sea, fue muy bueno que tenía un plan
después de las elecciones de cómo demostrar el fraude, ¿no? Y yo, la verdad, que a mí no se me había ocurrido que lo que hicieron, que recolectar todas las actas y publicarlo, eso fue, la verdad, como digo, Ujú. en el artículo fue una estrategia brillante. Pero después de eso, la verdad es que no hubo más, ¿no? No hubo así como que una estrategia que se va a hacer después de demostrar ese fraude. Entonces, eso también me parece que es una carencia. Ahora, lo que resalto en el artículo también es que estos no son condenaciones de negligencia. Ningún poder político debe tener que tener una estrategia post-fraude, ¿no? Ujú. Si gana la elección, debe poder tomar el poder. Entonces, y me parece que hicieron bastante bien, pero es más así como tratar de revisar qué es lo que pasó, qué funcionó, qué no funcionó, dónde llegó tan corto para pensar más adelante. Yo no propongo realmente soluciones en ese artículo, realmente es una revisión de qué es lo que pasó para Ya. que los líderes políticos y activistas puedan ir pensando que cómo van a abordar el fenómeno. David, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre a la orden. Gracias, César Miguel. David Smith es profesor en la Universidad de Tulane, nos habló desde Nueva Orleans. 9:54.